Saludos familia, gente en Roca, qué bueno que están conectados en Campus Online. Damos un cordial, muy bienvenidos a cada uno de ustedes. Puede estar escribiéndonos aquí en los comentarios, compartiendo este enlace con alguien más. Estamos al pendiente de cada uno de ustedes. Y al final de este servicio tendrá oportunidad de responder, pedir una petición de oración y tenemos un equipo que está listo, preparado para que están orando, chateando con cada uno de ustedes. También saludos a todos que están aquí en reunión presencial y queremos dar gracias a todos por sus oraciones el fin de semana pasado. Mi esposa y yo tuvimos una gran oportunidad de estar con pastores amigos en Moctezuma, Ciudad de México, con pastores Jorge y Adriana. En su iglesia ya abrimos un nuevo campus de lo que es nuestro Instituto Bíblico, IBC, allá en la iglesia de ellos. Estamos caminando conforme a la visión que Dios ha puesto en nuestro corazón y estamos ahora abriendo nuevos campos en otras áreas de nuestro país. Gracias a Dios. Amén. 13 personas terminaron el nivel 1 del discipulado, incluyendo los pastores, van caminando también hacia el nivel 2. Y Dios es fiel, Dios es bueno. Tenemos esta relación, esta conexión del reino con distintas personas. Amén. Pues yo estoy emocionado porque ya estamos en un nuevo mes. Estamos iniciando una nueva serie. Y déjeme decir también, damos gracias a Dios por todos que están tomando esa decisión de bautizarse en agua. Amén. Gracias a Dios por eso. También yo me emocioné por eso. Es Domingo Ama mi iglesia, nueva serie, bautismos en agua, muchas cosas que están pasando. Conéctate con un grupo ese semestre porque este mes va a ser distinto y ya estamos casi llegando al cierre del año, donde vamos a dar un gran impacto los siguientes meses en nuestra ciudad para la gloria de Cristo Jesús. Pero yo les invito a que tomen su Biblia, tomen algo para anotar, porque estoy seguro que Dios va a hablar a nuestros corazones a través de esta serie. A lo largo de este año estamos meditando en la palabra del año que es horizontes, viviendo más allá de lo que es posible. En nuestros versículos claves se encuentra la historia de Elías en 1 de Reyes 18 y también la palabra que Pablo escribe a los romanos en Romanos 4, 17. Pero mientras que estamos orando desde el principio del año, nos ha dicho que cuando miramos al horizonte, hay momentos distintos en nuestro caminar por fe. Dios quiere llevarnos que caminamos conforme a la sabiduría, el camino de la sabiduría como hemos visto últimamente. Pero también, si recuerdan la palabra del año, algunos de ustedes lo vieron. Si no, está en nuestra página web, están en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube. Puedes regresar y mirar. Es 2, 3 temas acerca de la palabra del año, horizontes. Pero si se recuerdan, hablamos de espejismos. Y los espejismos es cuando tú miras hacia el horizonte, hay esos espejismos, cosas que se parecen ser verdad, pero realmente no lo son. Y son como esas líneas borrosas, lo cual que Dios quiere traer definición en nuestra llamada, en nuestro caminar por fe. Quiere traer claridad a nuestras vidas. Entonces, la pregunta clave, y tengo meditando en eso desde el marzo. Entonces, yo tengo varios meses preparando y meditando en ese momento. Solamente estaba orando a Dios cuándo y qué mes quiere que vamos compartiendo eso. Yo siento que ahora es un buen momento, llegando al cierre del año, que hay esa definición, esa claridad para nuestras vidas. La pregunta clave para nosotros es, ¿cómo enmarcas tu vida? Si tu vida era un retrato, ¿cómo es el marco? ¿Quién o qué determina tu forma de vivir? La manera en cómo haces las cosas, ¿quién establece ese patrón? Muchas personas viven esta vida en base o en función de lo que se ven. Pero Dios nos llama a vivir más allá de lo posible. Dios nos llama a vivir más sobre lo que está basado o la función de lo que Él ve. Entonces, en esta serie vamos a aprender a cómo podemos vivir para crear el retrato de Dios para nuestras vidas. Esa serie se llama El Retrato y hoy vamos a hablar acerca de mi retrato. Cada retrato empieza con
con una pintura, una fotografía, pero esos son los recuerdos o las cosas que deseamos presentar o expresar. Pero todo retrato empieza con el marco. Cada uno de nosotros tenemos un marco, lo cual que vemos la vida. Tu marco es la perspectiva que tú tienes, tu punto de vista sobre la vida, sobre las cosas hacia el futuro. Y nuestro marco es establecido por medio de nuestras tradiciones, por medio de nuestros anhelos, nuestros deseos, lo que me han inculcado, lo que han puesto en mí mis papás, mis abuelos, la cultura misma donde yo crezco, donde yo vivo, la forma en cómo pienso. Eso se convierte en un retrato para mi vida. Y todo lo que Dios dice en su palabra, lo que yo recibo, lo que yo aplico, y también la forma en cómo veo a mí mismo, eso se convierte en mi retrato. Yo he visto a lo largo de mis años aquí en la tierra, creciendo en la iglesia, viviendo en otros países, visitando, ministrando en varios países ahora, a lo largo de esos más de 20 años de experiencia que yo tengo en el ministerio. Lo que yo he visto es que el ser humano creemos que lo que hay en nuestras vidas, lo que vemos en nuestras vidas, es todo lo que hay. Sabemos que por causa del internet, por causa de las redes sociales, que hay más cosas más allá, pero si nos fijamos y si miramos a las personas, generalmente viven conforme a lo que dice los perfiles establecidos en sus vidas. La manera donde radican la vida, cómo piensan, cómo actúan, dónde trabajan, qué es lo que desean estudiar, etc. Hay esos ciertos patrones que existen para muchas personas y para muchas familias. Es algo curioso que me recuerdo desde mi juventud. Yo fui un joven que, parte de una familia que cambiamos mucho. Hubo muchas mudanzas en mi juventud. A partir de los 10 años de edad, yo hasta que terminé la prepa, incluso unos años después, cambiamos de casa o cambiamos de rumbo cada año o casi cada 6 meses. Estamos cambiando, mudanzas por causa del ministerio de mis papás, pero también por causa de decisiones de la familia, ¿verdad? Bueno, el trabajo de mi papá. Entonces, vamos aquí, vamos acá. Yo fui a 4 preparatorias diferentes. Yo no tenía muchos amigos cercanos siendo joven. Y ministerialmente o asistiendo a la iglesia, yo crecí, pues cada 8 días estamos visitando una iglesia diferente. Entonces yo crecí en un ambiente de muchos cambios. Y algo que yo vi al llegar a Ciudad Grande, bueno, en Iowa yo vivía en una ciudad grande, que era como 200,000 personas, ¿no? 150,000 personas. Nada que ver como León, Guanajuato. Pero yo vivía en ciudades grandes, donde hubo cerca de 1,000 alumnos en mi generación, en la escuela, ¿verdad? Y yo vivía en pueblos chicos también, donde hubo 20 alumnos. 23 alumnos en mi generación en la escuela y era un pueblito de 1,500, 2,000 personas. Mis papás crecieron en una ciudad de 200 personas ahí en Iowa, entonces hay ese gran panorama de distinciones. Y algo que yo he visto, hablar acerca de los jóvenes, yo voy a hablar un poquito hacia los jóvenes y hacia los solteros. Y en ninguna manera quiero ofender a alguien, pero algo que yo he notado es acerca del amor y el noviazgo. Muchas parejas, muchas personas encuentran el amor verdadero a 2 casas de donde viven, donde crecen, ¿no? Siempre era curioso para mí. Llegas a una escuela y el novio o la novia vive ahí cerca o del mismo pueblito.
Y si eso fue su historia, no es para ofender y Dios lo utilizó en su vida, es el llamado, distinción. Tenemos que florecer donde estamos plantados, ¿ok? Pero para mí siempre era curioso porque yo tenía un panorama diferente, que yo no crecí en el mismo pueblito que todos los demás. Cambiamos muchas veces. Es algo que yo aprendí desde mi juventud, es que la vida es mucho más grande de nuestras circunstancias y tradiciones y la forma en cómo estamos viviendo. Lo que yo hago con mi retrato, la forma como conformo a mi retrato, es muy limitado, es muy reducido. Dios tiene un plan para nosotros. ¿Sí? Yo intenté ser el joven o la persona que vive conforme a la cajita. De hecho, de joven yo anhelaba esas cosas. Yo anhelaba la vida de otros jóvenes que vivían y asistían a la misma iglesia, que tenían el mismo trabajo, que hacían las mismas cosas en familia semana tras semana. Pero algo en mí, porque yo no lo vi, yo anhelaba eso, pero yo no era como programado para eso, porque por las circunstancias de la vida me llevó a vivir otras cosas de manera diferente. Si tú crees, y déjame decir eso, si tú crees el amor verdadero está a un lado tuyo, estoy hablando de los solteros y las solteras, varias cosas están pasando, ¿ok? No se desanimen. Quizás la persona aún no vive en León, no ha llegado aquí. O aún no ha recibido salvación. O tal vez está en otra ciudad. O tal vez está, que en mi caso, en otro país. O quizás en algunos casos vive en otro continente. Confía en Dios y en su plan y tendrás su perspectiva. Nosotros estamos llamados a no vivir conforme a nuestro retrato, a mi retrato, sino vivir conforme al retrato de Dios. Déjame decirles que yo creo que la vida, incluso la vida cristiana, es mucho más de lo que percibes con tus 5 sentidos. Muchísimo más. La vida de lo que Dios está llamándonos a vivir es mucho más alto, mucho más allá de lo que nosotros experimentamos, tristemente, diariamente o la vida cotidiana. La vida es mucho más de solamente comer, dormir, trabajar y hacer las cosas como le da ganas a uno. Y cuando tengo chance voy a hacer algo para servir a Dios. No, la vida es mucho más que solamente eso. Ve lo que dice el profeta Isaías 55, versículo 8. A mí me gusta la nueva traducción viviente. Dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pueden imaginarse. Mis caminos no son como tus caminos. Dice el Señor que mis pensamientos son mucho más altos que los tuyos. Entonces, de otra manera está diciendo, el retrato que yo tengo para ti es muy distinto que el retrato y los pensamientos que tú tienes para ti mismo. ¿Estamos de acuerdo? Dios nos invita a caminar y vivir desde su perspectiva. O sea, en otras palabras, aplicar y recibir su retrato para nosotros. Pero déjenme decirles, mientras que estamos caminando, mientras que estamos viviendo esta vida, a vivir día a día, a desarrollarse, tener experiencias buenas y malas, tener logros, tener decepciones. Empiezas a formar tu retrato basada en cada una de estas áreas. Tu retrato empieza a formarse de muy temprana edad acerca de tu imagen personal. Lo que tú escuchas, lo que hablamos en casa, lo que hablamos con nuestros hijos, lo que tú escuchas en la escuela, la forma en cómo otros te tratan. Tú empiezas a establecer un retrato de tu imagen personal. Y eso se conecta con lo que llamo el retrato familiar.
Y hablamos de eso en una serie al principio de este año. Tu retrato familiar empieza a formarse, tu relación con tu papá o con tu mamá o falta de. Si tus papás divorciaron, eso te afectó de alguna manera como hijo. En la área matrimonial, si tuviste una separación, si sigues siendo soltero o soltera, si ya estás casado, felizmente. Todo lo que ha pasado en tu vida, en esas áreas, va formando tu retrato laboral, tu retrato escolar, la forma como llevaste tus estudios, tus experiencias en la escuela, tus experiencias en la secundaria. Y si llegaste a la preparatoria y terminaste la prepa, la forma en cómo fuiste desarrollándose durante esa etapa de la juventud. Un diplomado, licenciatura, maestría, doctorado, etc. Y eso te ha llevado a formar cierta imagen de la sociedad, tus experiencias en la sociedad, esas experiencias con tus compañeros de trabajo, en la área laboral, a ejercer lo que es tu oficio. Eso ha construido un cierto perfil, un cierto retrato, la forma en cómo tú recibes un pago o no recibes un pago. La área de inversión, mayor inversión en tu vida, ahí vas desarrollando mayor forma de cómo vas mirando ese retrato, esa perspectiva. Y debo mencionarlo también acerca de en tus relaciones, en tus experiencias pasadas y presentes, tu retrato en las relaciones, amistades, noviazgos. Y estamos hablando de una generación, necesito mencionarlo también, en esa área de la sexualidad. Tus experiencias buenas y malas, ahora tú tienes una perspectiva, un retrato acerca incluso de tu sexualidad. Lo que la sociedad presenta, lo que es sano, lo que es bueno. Lo que dice la palabra de Dios, lo que es bueno y sano. La forma de cómo has tenido ciertas experiencias en el pasado o en el presente. La forma como estás viviendo, lo que has vivido, ha ayudado a formar mi retrato, tu retrato. Y déjame decir lo siguiente, eso es clave, espero que tomen nota. Puedes vivir conforme a tu retrato, tus tradiciones, tu historia, lo que has establecido en tu retrato, tus anhelos, tus experiencias. Pero déjenme decir, si tú vas viviendo solamente conforme a eso, eso va a traer estrés y mucha frustración. Sobre todo para el cristiano. ¿Por qué? Porque en mi vida, ahora voy a ser transparente, en mi vida hay muchas áreas, y hablando específicamente del área del desarrollo de mi oficio, de mi llamado, el ministerio, etc., yo he vivido por muchos años frustrado. Mi esposa bien lo sabe. Yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a cada uno de ustedes, amo esta iglesia. Pero mi plan no era ser pastor. Yo no me vine a México para ser pastor. De hecho, yo no creo que yo soy capaz de ser pastor o un gran líder. Por muchos años yo batallaba mucho con esta imagen, con esta idea. Hay personas que sí lo anhelan mucho. Pero cada pastor que realmente es llamado por Dios, que yo conozco personalmente, no empezaron para ser pastor. O no quisieron, no fue su plan para ser pastor. Entonces, me ha llegado en mi vida y ver la vida de muchas personas que vivimos de manera frustrada o frustrada. ¿Por qué? Porque proyectamos una idea, un estilo de vida, una cierta idea de esa vida en mi carrera, en mi ministerio, en el matrimonio, en el trabajo, en mis asuntos familiares, el desarrollo de mi familia, con cierta expectativa, pero está basado en lo que nosotros planeamos hacer, o puedo decirlo, con bases carnales, anhelos de uno. ¿Por qué? Porque es mi retrato, es mi vida, es mi oficio, es mi llamado. Empezamos a, incluso, yo creo que hay muchas personas que son sinceramente equivocados en eso. Yo fui por muchos años.
Hacemos las cosas bien, esperando, anhelando una cierta cosa. Y estamos empujando la vida hacia ello, pero no se logra como esperábamos. Porque mi retrato está aquí presente. Yo estoy tratando de ver la vida de esta manera, conforme a ese retrato, basado en lo que yo creo que es bueno. Eso me lleva a quejar, sentir frustrado, tener cargas. Y la vida no llega a ser como queremos. Entonces puedes vivir conforme a tu retrato o puedes vivir conforme al retrato de Dios. Experimentar la verdadera vida sobrenatural que Él nos ha llamado a vivir por fe. A principios de este año vinieron nuestros pastores, Carlos y Diana, y ese tema ha sido presente en mi corazón por un largo tiempo. Estábamos platicando con nuestros pastores y abrí mi corazón, mis frustraciones, etcétera, porque a veces la visión que Dios ha puesto en mi corazón es tan grande y a veces los pasos se percibe que son tan chiquitos que no estamos logrando llegar hacia donde queremos llegar o creemos que debemos estar. En mi caso, el área ministerial, en mi contexto, en mi vida, mis estudios, etcétera, el desarrollo de mi llamado, el instituto bíblico, sobre todo la iglesia, como les digo, yo no me vine a ser pastor. Entonces, mi plan original, para que sepan, era que yo voy a estar en México tal vez 2, máximo 3 años. Arreglamos los papeles de mi esposa, tenemos el grupo en la casa, vamos a levantar unos líderes, un grupo de alabanza, vamos a encargar y llevar el discipulado con esas personas, se van a avanzar, se van a recibirlo, vamos a poner un líder y nosotros, yo me retiro y yo voy a hacer otra cosa o ir a otro país, a otra área de México, yo no sé. Eso era como el retrato de Natán. Y así ha estado presente continuamente. Y los que tienen años con nosotros muchas veces han escuchado que yo mismo he dicho que tal vez no voy a estar aquí para siempre. Vamos a tener a alguien más y vamos a encargar la iglesia y vamos a ver lo que Dios desea hacer. Por muchos años yo hablaba así. Y año tras año yo tenía esa carga, esa frustración, porque las cosas no estaban saliendo como yo pensaba que el llamado de Dios era para mi vida. Y cuando vinieron nuestros pastores, pues me conocen por estoy con ellos más de 20 años, casi 22 años. Y Diana con mucho amor, estamos en el desayuno. Él miró y me dijo, Natán, puedes seguir viviendo con tu retrato y finalmente te destruye a ti. O puedes destruir este retrato y vivir conforme al retrato que Dios tiene para tu vida. Entonces, en la vida tenemos siempre opciones. Nada de lo que Dios nos ha llamado a hacer es obligatorio, es voluntario. Pero la voluntad de Dios permanece en nosotros y nos lleva a todo lo bueno. Entonces, para mí no es una opción obedecer. ¿Ok? Entonces, conforme a lo que ella me dijo, eso fue un shock para mí y fue muy impactante para mí. Entonces, tal vez te sientes frustrado porque la vida, el matrimonio, el trabajo, el ministerio no ha salido y no se expresa adecuadamente según tu retrato. Y puedes seguir viviendo de esta manera. Puedes seguir empujando, esforzando para lograr ese retrato para tu vida. Pero si eso no es el llamado o el retrato que Dios estableció para ti, a fin de cuentas, esas expectativas, porque fueron desarrollados en base de tal vez algo bueno que Dios puso en tu corazón en un momento, pero tú agarraste con tus propios pensamientos, con tu propia voluntad y quisiste desarrollarlo de tu manera. Se va a convertir en una esclavitud mental, emocional, espiritual y al final del día te va a aplastar y te va a destruir. O tú mismo puedes romper ese retrato que formaste en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu. Dejarlo en el altar de Dios, a los pies de Cristo
y someter y caminar bajo la poderosa mano de Dios y decir, Señor, perdóname por hacer mis planes con tu voluntad. No, Dios está llamándonos a caminar conforme a su voluntad, que mis planes van conforme a su voluntad. No que yo hago planes míos con su voluntad. Si te has sentido frustrado mínimo una vez en tu vida, yo me sentí frustrado por muchos años. Pero ahora en esa etapa de mi vida es aún más y más y más y más claro. Y desde, como digo, desde mi cumpleaños, desde marzo, voy meditando casi todas las semanas acerca de esta palabra que ella me dio. Ha sido una confrontación en lo profundo de mi corazón. De decir, ok, no es, y muchas veces, déjame decir eso, no son cosas malas. No es malo vivir en León, Guanajuato. De hecho, Dios pudiera escoger y ponerme en lugares más distintos. Doy gracias a Dios por esa ciudad, es bonito, hay desarrollo, hay Dairy Queen, hay hamburguesas, ¿no? Pudieras plantarme, no sé, en África o otro lugar donde está en medio de la nada, ¿verdad? Entonces yo no estoy quejando que estoy en León, pero mi punto es, no va conforme a lo que tenía originalmente planeado uno. Entonces, más que yo voy caminando, mi anhelo mayor es Dios, aquí estoy. Haz tu voluntad y ayúdame a mí verlo y entenderlo siempre y cuando tú permites y crees que sea bueno para mí. Por eso Dios nos habló fuertemente en la Santa Cena este miércoles pasado, cuando ustedes estuvieron presentes, amén. Incluso en línea, ya estamos, gracias a Dios por el equipo de multimedia, por el equipo de las cámaras, y ahora tenemos la capacidad de que podemos conectar y proyectar cada servicio en campus online. Ahora en adelante nuestro anhelo es que todos los servicios de esta casa se pueden conectar en campus online, incluso los miércoles, Santa Cena, como lo vimos este miércoles pasado. Y Dios estaba hablando fuertemente en nuestros corazones. Y si asistieron a ese servicio, quiero compartir una palabra que Dios puso en mi corazón fuertísimo. Bueno, últimamente, pero lo expresé este miércoles también y va con lo que estamos hablando. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1 y 2. Juan escribe, está teniendo una visión celestial, está mirándolo no conforme a su retrato, sino mirando las cosas conforme al retrato de Dios. El retrato, plan, vista, perspectiva eterna de Dios. Y él dice, versículo 1 y 2, dice, después de esto, después de varias visiones que tuvo, miré y vi en el cielo había una puerta abierta. Entonces la voz que antes había escuchado fue la voz de Jesús, quien estaba hablando con él, el Hijo, que era como el sonido de una trompeta. Me dijo, sube acá y te mostraré lo que va a suceder. Sube acá y te mostraré lo que va a suceder. Yo creo que eso es una palabra profética para nuestra iglesia, para mi vida personalmente y para cada uno que desea y anhela caminar por fe. Puedes caminar conforme a tu retrato o puedes romperlo, entregarlo a los pies de Cristo Jesús, tener un corazón abierto y Él te llama y te dice y declara y dice, ahora ven, sube acá y yo te voy a dar una perspectiva diferente. Te voy a mostrar cómo deben ser las cosas. Te voy a mostrar lo que viene para tu vida. Jesús nos llama a caminar más arriba y que tenemos una perspectiva, un retrato celestial. La promesa es, si tú subes, si tú obedeces y caminas, Él te mostraré. Él te mostraré lo que debes hacer. Entonces, hemos establecido que conforme a nuestra manera, siempre hay faltas. Siempre hay estrés y el retrato no siempre va a ser como nosotros anhelamos. Pero eso es tan importante que vivimos en nuestras vidas con la perspectiva de Dios. Por eso es tan importante.
Porque cuando trato de hacerlo de mi manera, siempre hay frustración y no va a salir conforme a los planes de Dios. Pero tenemos que hacer las cosas conforme a la palabra del Señor. Y Él nos va a dar una perspectiva celestial, una perspectiva más allá de lo que nosotros podemos entender. Y solo así podemos realmente conocer a Dios y vivir, no solamente existir. Hay muchas personas, incluso cristianos, que nada más existimos. No, Dios te ha llamado a vivir. Entonces, para lograr hacerlo, necesitamos verlo conforme a su palabra, conforme a su perspectiva. Y eso me va a llevar a vivir en mi propósito, mi llamado y cumplir cada cosa que Dios ha puesto en nuestras manos, a cumplir en su nombre. Entonces, cuando tenemos perspectiva de Dios, destruyendo mi retrato y recibiendo el retrato de Dios, eso nos lleva a caminar. Entonces, quiero terminar los últimos momentos que tenemos juntos, cómo tener la perspectiva de Dios. ¿Cómo podemos intercambiar mi retrato para el retrato de Dios? Entonces, teniendo esa perspectiva, hay 4 cosas que yo creo que podemos hacer para que podamos seguir avanzando y vivir más allá de lo que es posible, teniendo el retrato de Dios siempre presente en nuestras vidas. Número 1, ¿listos? Anótalo. Número 1, recordar que Dios es bueno. Tenemos que recordar que Dios es bueno. La mentira de Satanás es tratar de engañarte y decirte que el plan de Dios no es tan bueno como tus planes. O tú puedes hacer las cosas mejor que Dios. Fíjate lo que dice el salmista, Salmo 84, versículo 11. Dice, tú Dios y Señor, eres sol y escudo. Tú, Señor, otorgas bondad y gloria a los que siguen el camino recto y no les niegues ningún bien. No los niegues ningún bien. Muchas veces, ¿qué dice el enemigo? ¿Qué dice la sociedad? ¿Qué dice la perspectiva del mundo? Lo hemos visto con muchos de las parejas jóvenes que se desean casarse. ¿Sí? Tenemos varios matrimonios en nuestra iglesia, matrimonios jóvenes. Y el mundo, los compañeros de trabajo, los compañeros de la universidad, gente dice, no te cases. Incluso algunos familiares, no te cases, no seas menso, no seas tonto. Vas a perder tu futuro. Eso es conforme a la perspectiva del mundo, perspectiva de la sociedad. Pero dice, si haces las cosas rectamente, si tú vas caminando hacia Dios en cualquier área de tu vida, no les niegues, Él no te niegue ningún bien. La bendición de Dios es brindar su bendición y su bondad sobre cada uno que obedece y pone Él primero. Recuérdate que los planes de Dios son buenos para ti. Uno de mis versículos favoritos, Jeremías 29, versículo 11. Que los planes que yo tengo para ti son para tu bien. Entonces recuerda y declara, habla con tu boca, Dios es bueno. Amén. Recuerda que Él es bueno y sus planes son buenos. Su retrato es bueno. Algunos de nosotros tenemos miedo y temor en nuestro corazón. Hay incredulidad en tu corazón porque realmente dudas que el plan de Dios es bueno. A negar cierta cosa, entregar cierta área de tu vida a esa incertidumbre que realmente Dios va a hacer las cosas bien. Te digo, por experiencia, confianza, entrégalo. Dios es bueno y Él nunca falla. Las promesas en Dios son sí y amén. Número 2, ¿cómo podemos tener la perspectiva de Dios? Recuerda que Dios es bueno. Número 2, tener pensamientos más altos. Tener pensamientos más altos. Filipenses 4, versículo 8, la Nueva Traducción Viviente dice, uno de mis versículos favoritos, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza, si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensan en ello.
¿Cuántas veces a lo largo del día estamos pensando en lo negativo? Estamos pensando en lo malo. Reenmarcar tu retrato, ¿sí? Y no quiero meterme mucho en ese punto hoy porque próxima semana vamos a hablar básicamente sobre todo eso. Pero tenemos que aprender a tener la habilidad de reenmarcar, tomar la decisión de pensar en lo puro, pensar en lo bueno, pensar en lo verdadero, pensar en lo amable. ¿Cuántas veces alguien dice algo a ti y cuestiona su motivo o las intenciones? Por experiencias, recuerda, por experiencias, por tu pasado, por tu manera y el trato, recibir trato de ciertas personas. No estoy hablando que vas a entregar de 100% confianza con cada persona que pase enfrente de ti. Hay que ser sabios, no tontos. Pero, ¿cuántas veces negamos una relación, negamos una oportunidad por causa de pensar conforme a mi retrato, conforme a mis experiencias? Mi papá me enseñó, confía en todos hasta que pierdan la confianza. Y después oras y disciernes si vas a continuar. Pero Jesús no hizo eso con nosotros. Aún siendo pecadores, Cristo decidió pensar que hay algo bueno en nosotros y murió por nosotros. Cristo decidió morir por nosotros en nuestro peor estado. Piensa lo bueno, piensa lo puro. Ve la oportunidad de lo que Dios puede hacer en la vida de alguien más. Si piensas así, las cosas van a ser más diferentes. Vas a ver las cosas como Dios lo ve. Número 3. Y eso me lleva a tener decisiones correctas. Si pienso como Cristo, voy a tomar decisiones correctas. ¿Por qué? Voy a caminar por el camino de la sabiduría. Y por los últimos 2 meses hablamos de eso en nuestra iglesia. Es el temor del Señor. Si yo tomo la decisión de pensar correctamente, permitir que el Señor renueve mi mente, eso me va a llevar a caminar por el camino de arrepentimiento y el camino de la sabiduría. Y voy a tomar decisiones correctas. Y número 4, eso me lleva entonces a pensar, actuar, vivir y tener acciones de vivir por fe. La manera de tener la perspectiva de Dios, fe no es solamente algo bonito que hablamos, sino es una acción, es un verbo. Regresamos a la palabra del año, Romanos 4, 17. Quiero leer 18 y hasta el 21. Dice la palabra, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, hablando de Abraham. Y lo es delante de Dios, a quien creó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó para llegar a ser padre de muchas naciones. Versículo 19. Además, su fe no flaqueó al considerar su cuerpo. Y estaba ya como muerto, pues ya tenía casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara, su esposa. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Vives por fe o vives por duda? ¿Tienes acciones de fe o reacciones en temor? Hay 2 cosas que siempre están gobernando tu mente, tu corazón, las acciones de tu vida. Fe o temor. Dios nos ha llamado a ser personas de fe, que negamos los pensamientos erróneos, que echamos fuera todo pensamiento que no exalta el nombre de Cristo. Y vamos creyendo que si Dios lo dijo, se va a cumplir. Si aún no lo ves, si aún no conoces la persona para tu vida, si aún no logras tener el trabajo que Dios te dijo que vas a tener, si aún no está establecido la familia o tienes los hijos, que lo cual que Dios te prometió, sigues creyendo, sigues caminando, tomando cautivo los pensamientos erróneos y vamos caminando en el temor del Señor y Dios te lleva a vivir en acciones de fe y lo contó como justicia.
Esa es la forma de tener la perspectiva de Dios. Y dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, para lograr y tener la perspectiva de fe, la perspectiva y el retrato de Dios, tenemos que caminar sobre las aguas. No sé en qué área Dios está desafiándote el día de hoy, pero Dios quiere llevarte más alto, más profundo, porque sus pensamientos son más altos, sus caminos son más altos que los nuestros, su retrato es mejor que la tuya. Y terminamos con eso, Efesios, capítulo 3, versículo 20, palabras de Pablo, dice, y aquel, y como está escrito con A mayúscula, está hablando de Jesús, el Hijo de Dios, y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Nos ponemos de pie, por favor. Dios está hablando en nuestra iglesia. Dios está hablando a cada familia. Tenemos una decisión que tomar el día de hoy. ¿Seguimos viviendo conforme a mi retrato o vamos a recibir el retrato del Señor? ¿Qué te dice el Espíritu Santo? ¿En qué áreas necesitas renovar o remodelar tu retrato? Tal vez en la área familiar, tal vez en área matrimonial, en tu área laboral o de tu educación. Tal vez esa carrera fue impuesto sobre tu vida o estás clavado con cierta idea de la carrera o cierta idea del trabajo y Dios quiere liberarte de eso y ver más allá de lo que es posible. Incluso tal vez son tus relaciones, tus amistades, incluyendo tus relaciones o experiencias en la área de la sexualidad. Dios quiere renovar tu mente, renovar tu cuerpo, renovar tu retrato para que tú puedas vivir conforme a su plan, conforme a su propósito que tiene para tu vida. Entonces, sabemos que Dios es bueno. Entonces, porque Dios es bueno, voy a tener pensamientos más altos. Y porque ahora tengo mente de Cristo, tomo decisiones correctas que me lleva a vivir más allá de lo que es posible y ser una persona de una fe sólida en Dios. Oramos, damos gracias, Señor, por cada persona que está mirando este mensaje, escuchando este mensaje. Gracias, Señor, por cada uno que está presente y todos que están en Campus Online. Oramos, Señor, Espíritu Santo, que tú nos revelas las áreas donde nosotros debemos quebrantar nuestro retrato, entregarlo a tus pies y caminar y vivir por fe. Oro, Señor, por los solteros, las solteras, que no se desvíen del camino que tú tienes para ellos, que siguen esperando. Si tú has dado una promesa a ellos, Señor, siguen creyendo en ti. Oro por los matrimonios, Señor, que están unos que están en restauración familiar, matrimonial, que sigue creyendo, que sigue confesando que tú eres bueno, los planes que tú tienes son buenos y más altos. Y oro, Señor, por los emprendedores, que las promesas que tú has dado a cada uno son sí y amén. Y tú vas a dar la creatividad, tú vas a traer clientes, tú vas a hacer las cosas conforme a tu voluntad. Gracias, Jesús, por cada uno de los jóvenes que están en la escuela, que siguen caminando, guardando sus cuerpos, guardando sus mentes para tu reino, para tu gloria, Señor. Gracias, Señor. Ayúdalos que van graduando y siguen entrando a ciertas etapas de la vida, que vamos caminando conforme a tus planes, conforme a tu retrato, lo que tú tienes planeado para cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos, decimos amén, amén. Que tengan una excelente semana. Que Dios te bendiga.